en el país hoy por hoy una especie de efervescencia por quererse conocer candidatos, por querer saber por parte del pueblo ecuatoriano, según algunos actores políticos, cuáles serían su agenda en este año electoral. Pero parecería que, por otro lado, al ecuatoriano de a pie, al que no tiene trabajo, al que se muere de hambre, al que es azotado por la delincuencia, por el microtráfico, el narcotráfico, los sicarios, etcétera, etcétera, les parece hasta ridículo que se reúnan en una especie de convergencia, como le llaman tanto del oficialismo como de la oposición, a plantear temas por el uno que quiere hacer más enmiendas, hablar de la ley de la plusvalía, la ley de la herencia, y por el otro lado querer solo captar la asamblea, como que si esos son los grandes retos que tiene hoy por hoy este Ecuador, que cada día va en una declinación y en un empobrecimiento pues acelerado. La opinión de Lucio Gutiérrez, el presidente y líder de un partido político importante del país. En este momento histórico hay que tener mucha calma, hay que hacer una pausa estratégica, porque como usted manifiesta, lo que le interesa al pueblo ecuatoriano, al pueblo de a pie, a la gente que está desesperada porque ha perdido su empleo. Y aprovecho pues para dar mi solidaridad a todas esas familias, a todos esos padres de familia, hombres y mujeres que han perdido su empleo. En este mes, miles de ecuatorianos han perdido su empleo, del sector petrolero, del sector de la construcción, del sector comercial, y no solamente del sector privado, sino también del sector público. Petroamazonas ha despedido a miles de personas, de los ministerios, de las prefecturas, de las alcaldías. Miles de ecuatorianos han perdido su empleo y a ellos pues mi solidaridad. Y decía, lo que les interesa al pueblo ecuatoriano es conocer cómo vamos a salir de la crisis. Entonces, más importante que candidaturas es decirle al Ecuador cómo vamos a salir de la crisis. Y la propuesta nuestra, que le hemos dicho un sinnúmero de veces al gobierno ecuatoriano y en base a la experiencia que tuvimos en el gobierno de Sociedad Patriótica, es que el presidente Correa lo primero que tiene que hacer es parar ese inmenso gasto público, parar ese despilfarro. Ya no estamos los ecuatorianos para seguir construyendo. Ahora ya no les llaman elefantes blancos, les llaman elefantes verdes, y verde, ese verde flex, ese verde que no es ni verde, que le llaman verdeagua, indefinido, ese verde indefinido. Son elefantes verdes los que ha construido este gobierno, pero que le cuestan millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Ahí están los impuestos del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano lo que quiere saber es realmente cuánto ha malgastado este gobierno en la reconstrucción vial, porque no es posible que en Europa 1 kilómetro de autopista y de 6 carriles cueste alrededor de $1 millón, y en algunos países inclusive menos de $1 millón, y aquí en el Ecuador la reconstrucción vial nos cuesta 2-3 millones de dólares, y por ejemplo dos autovías que se hicieron en Quito para llegar de Quito al nuevo aeropuerto, la una cuesta como $18 millones cada kilómetro y la otra cuesta como $30 millones cada kilómetro. Eso es lo que quiere saber el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué han costado tanto? ¿Por qué no hay fiscalización? ¿Por qué no actúa la Contraloría? ¿Por qué no actúa la Fiscalía? ¿Por qué no actúa la Asamblea Nacional fiscalizando? Porque la obligación de ellos es precautelar el dinero de todos los ecuatorianos, porque han malgastado miles y miles de millones de los bolsillos del pueblo ecuatoriano. Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir ese inmenso gasto público e innecesario. Tenemos ministerios que no sirven para nada. Ese ministerio del buen vivir, ¿para qué le sirve al pueblo ecuatoriano? Y ahí se va la plata del pueblo. Y no hablamos de memoria. En nuestro gobierno tuvimos 15 ministerios y eran más que suficientes para gobernar el Ecuador. Y los resultados están ahí. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador en el gobierno de Sociedad Patriótica. Uno de los mayores crecimientos de la economía, no solamente de toda la historia del Ecuador, sino de América y del mundo, en el gobierno de Sociedad Patriótica. La economía en el 2004 con nosotros creció cerca del 9%. En este momento no conozco un país en el mundo
que crezca arriba del 8.5%. Y aquí en el Ecuador crecimos al 8.82%. Sí es posible volver a esos crecimientos económicos, pero para eso hay que manejar los recursos públicos con austeridad, hay que manejarlos de manera técnica, con planificación. El primer gran tema al que debe comprometerse el próximo gobierno es a parar, es a eliminar ese inmenso despilfarro. Vender, por ejemplo, los aviones que tiene el presidente de la República. ¿Qué hace un presidente con 2 aviones parqueados, gastándose cientos de millones de dólares? Los aviones le costaron al país más de 100 millones de dólares. Inmediatamente que se elimina el despilfarro, hay que eliminar varios de los impuestos irracionales creados por el actual gobierno. ¿Cómo se puede incentivar al agroecuatoriano si le cobran impuesto a las tierras? ¿Cómo se puede incentivar el agroecuatoriano si hay impuestos a los productos agrícolas? ¿Cómo se puede incentivar al agroecuatoriano si en época de cosecha de maíz el gobierno importa maíz? Si en época de cosecha de arroz el gobierno permite que haya contrabando de arroz. Con eso pues se está echando por los suelos el trabajo sacrificado de nuestros agricultores ecuatorianos. ¿Cómo puede ser posible que los insumos agropecuarios hoy estén por las nubes? ¿Cómo se va a desarrollar la agricultura? Con una urea, con fertilizantes realmente a precios exagerados. Sube el precio del petróleo y suben los insumos agropecuarios. Baja el precio del petróleo y siguen subiendo los insumos agropecuarios. ¿Quién entiende eso? No, eso no se entiende, y eso sucede en el Ecuador. Entonces vamos a eliminar el despilfarro, vamos a eliminar esos impuestos irracionales. El impuesto del 5% a la salida de capitales hay que eliminarlo. Eso es lo que está encareciendo todos los productos en el Ecuador. Esos impuestos verdes hay que eliminarlos. Esas multas exageradas en contra de los taxistas, de los transportistas, hay que reducirlos. Y entonces pues, reduciendo el gasto público, eliminando varios de los impuestos irracionales creados por Correa, la economía va a tender a estabilizarse. La gente va ahí sí a querer invertir en el Ecuador, por lo menos a mirar la posibilidad de invertir en el Ecuador, por lo menos a analizar la posibilidad de traer varios miles de millones de dólares que los ecuatorianos tienen en el exterior, porque aquí no hay seguridad. ¿Quién va a invertir en un país en donde no hay seguridad? Entonces, la otra decisión que debe tomar el próximo gobierno es fortalecer la seguridad jurídica en el Ecuador, para que retornen las inversiones de los ecuatorianos, cuyo dinero puede estar en el exterior, y detrás de los ecuatorianos retornen los inversionistas extranjeros. El gobierno actual debe entender, y el futuro gobierno igualmente debe entender, que si no hay inversiones no habrá trabajo en el Ecuador. Si no hay inversiones seguirá aumentando el desempleo. Si aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Si aumenta la pobreza, aumentará la delincuencia en el Ecuador, la prostitución, el narcotráfico, las pandillas, los robos, los secuestros, los asesinatos seguirán aumentando en el Ecuador. Y cuando aumenta la violencia, a un país lo convierten en inviable. Entonces esto se va convirtiendo en un círculo vicioso. No hay seguridad jurídica, no hay inversiones, hay muchos impuestos, hay más delincuencia y nuevamente pues más desempleo, nuevamente menos inversiones, más pobreza y más delincuencia. Hay que romper ese nudo gordiano y ese círculo vicioso, convertirlo en un círculo virtuoso, eliminando el despilfarro, eliminando impuestos irracionales, fortaleciendo la seguridad jurídica, trayendo inversiones productivas al Ecuador, eliminando tantas multas, tantos impuestos en contra de los taxistas, en contra de los transportistas, eliminando tantas trabas para que los bachilleres puedan ingresar a la universidad, dejando libertad para que los estudiantes universitarios puedan escoger libremente su carrera. El Ecuador tiene que pensar que la economía debe ser manejada de manera técnica, no ideológica. Una vez que se entienda esto, el Ecuador no puede seguir aislado del mundo. El Ecuador tiene que firmar acuerdos comerciales con los principales socios, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con nuestros países vecinos, Colombia, Perú, con países como Brasil, para que se aliente las inversiones, para que se aliente el desarrollo, para que los precios no sean tan caros. No podemos continuar, ecuatorianos, viviendo una realidad en la que en Colombia y en el Perú todo cuesta la mitad.
Un celular en Colombia y en el Perú cuesta la mitad. Una computadora que necesita un estudiante universitario en Perú y en Colombia cuesta la mitad. La comida, los alimentos, la ropa, todo, una televisión, todo cuesta en Colombia la mitad. Los ecuatorianos hoy hacemos caravanas para comprar llantas, repuestos de vehículos, artículos electrónicos, ropa, comida en Colombia o en el Perú. Y antes, recuerdo en el gobierno de Sociedad Patriótica, los colombianos venían a comprar en el Ecuador porque todo en el Ecuador era más barato. Los peruanos venían a comprar en el Ecuador porque todo en el Ecuador era más barato. Entonces hay un concepto equivocado del buen vivir. El buen vivir es únicamente para los que están en el gobierno, para los que están ganando 3.000, 4.000, 5.000 dólares mensuales en base a los impuestos, en base al sufrimiento, en base al abandono del agro ecuatoriano. Esa amarga realidad tiene que cambiar en el Ecuador. ¿Qué más tenemos que hacer? Hay que fiscalizar la obra pública. No se puede entregar la obra pública a dedo. Lo que acaba de suceder en la provincia del Napo es una vergüenza. Le suspenden, le cierran un aeropuerto que le costó a los ecuatorianos más de 50 millones de dólares. Y se le advirtió al presidente Correa, no va a funcionar ahí un aeropuerto regional, porque más rápido es ir desde Tababela, desde Quito, por tierra, que ir en avión. Más barato, más cómodo, más inclusive se va deleitándose del hermoso paisaje andino hasta entrar en la Amazonía. Y el gobierno pues no hizo caso, como tenía demasiada plata, no sabía cómo dilapidarla y comenzó a construir elefantes verdes. Y estamos hablando más de alrededor de 50 millones de dólares en esa inversión. Alrededor de 50 millones de dólares del pueblo ecuatoriano. El propio presidente ha reconocido que las mismas carreteras mejoradas como que le quitan fuerza al aeropuerto. ¿Esto implica algo de falta de planificación? Es falta total de planificación. Lo que pasa que a Correa le sucedió como una persona que de pronto se gana la lotería y no sabe qué hacer con la plata y comienza a malgastar la plata. Y se le decía al presidente que tiene que planificar, tiene que ahorrar. En nuestro gobierno ecuatoriano, con un precio del petróleo de 18 dólares, ahorramos cerca de 2.000 millones de dólares. Logramos una reducción de la deuda pública total en un 12%. Todo esto dicho por el Banco Central manejado por Correa, por el Ministerio de Economía manejado por Correa, porque esas son las estadísticas. En cambio... Perdón que los interrumpa, vamos a un corte y regresamos, por favor. 7:30. Usted tiene una cita con la verdad.